Buenos días. Como comité del Cuarto FOSESA 2020, les damos la bienvenida a nuestra segunda jornada de actividades. Mi nombre es Yasmín Minero, estudiante de tercer año de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Para dar inicio a esta segunda jornada, el día de hoy nos acompaña Ricardo Castellón. Él es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, eso fue en 2013, y es doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de Colonia, Alemania, en 2018. Su producción académica incluye capítulos de libros, revistas y monografías como Fiestas, Vida y Comida en el Reino de Guatemala, que incluyó una deliciosa presentación en el Museo de Arte de El Salvador, y Secretos de Familia, Familia y Movilidad en El Salvador Colonial. Sus principales áreas de investigación son migración, que le brinda el premio UNICEF 2008, familia y movilidad en Centroamérica y la historia social de América Latina en general. También estudia la cultura gastronómica y las celebraciones, la vida cotidiana y la cultura material. Ha sido conferencista, desarrollador curricular, consultor de comunicaciones y diseño, alumni de AAD, miembro y secretario de la Academia Salvadoreña de la Historia. Es profesor e investigador visitante en el Instituto Histórico de la Universidad de Colonia, Alemania, desde el 2018 y actualmente desarrolla una investigación postdoctoral referida al pasado de la migración centroamericana en torno a la familia entre los siglos XVIII y XX y cuenta con una beca del Maria Sibylla Merian Center Conviviality Inequality in Latin America, MESILA. Nos acompaña hoy con el tema Amor y Violencia Doméstica en el Pacífico Centroamericano, El Salvador Colonial, siglo XVIII. Bienvenido, doctor Castellón, a nuestro foro virtual. Muchas gracias. Esta ponencia tiene por marco el estudio sobre cotidianidad y las relaciones afectivas y familiares que tengo el privilegio de llevar a cabo en este momento. Por cierto, muy poco se estudia o ha estudiado sobre el tema en Centroamérica y en El Salvador. Y este es el resultado del trabajo de esa investigación, como les comento, y vale decir que sobre todo, principalmente, es trabajo de archivo. Se ha tratado fundamentalmente de búsqueda y de información en el Archivo General de Centroamérica, el Archivo Arquidiocesano de Guatemala, el Archivo Municipal de Sonsonate en El Salvador y los archivos de diversas parroquias de Guatemala, Honduras y El Salvador. De manera que estoy verdaderamente complacido de que me reciban aquí con ustedes, que me reciba el FOSESA y de poder compartirles hallazgos de esta investigación. He tratado de resumir esta investigación en tres partes. La primera de las partes tiene que ver principalmente con el amor. La segunda parte tiene que ver con el encauzamiento del amor respecto de las uniones matrimoniales y la última de las partes tiene que ver con la violencia. Es decir, amor, un intermedio ahí y luego pasamos a la parte más conflictiva. Eso no quiere decir que el amor no deje de ser conflictivo. Yo creo, de hecho, que todos ustedes se han enamorado. Pues bien, ese va a ser nuestro punto de partida entonces de la presentación. Creo que es importante tener presente que el amor es una suerte de sinrazón, una especie de falta de control sobre sí, es un sentido de incondicionalidad hacia el otro, etc. Buscando en la historia uno pretende encontrar hombres y mujeres muy diferentes y desconocidos, pero que sean desconocidos no quiere decir que sean diferentes. Lo mismo sucede con el amor, ¿verdad? El amor en El Salvador colonial no era muy distinto del actual. Digamos que, como ahora, lo que cambiaba eran las reglas, es decir, el camino por el que transitaba, que usualmente no era tampoco un camino, como en la actualidad, muy fácil de transitar. Ya veremos entonces a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto. Las uniones estuvieron matizadas por sentimientos sensibles y emotivos, ¿de acuerdo?, que buscaban la satisfacción sensorial y además la satisfacción erótica, que podían en muchos casos dar al que lo sentía y lo manifestaba una aparente felicidad emocional.
tal como sucede en la actualidad. Yo creo que el amor tiene un enorme poder utilitario. Es decir, yo creo que el amor es necesario y no dije un mal necesario, ¿verdad? El amor es necesario y es necesario en el contexto de la convivencia y es una caracterización de las sociedades. Mis hipótesis respecto de lo que vamos a conversar ahora tienen que ver, son 4, ¿verdad? En mi opinión, partiendo de que el amor es necesario, creo que por una parte, el amor servía para aliviar la necesidad de afecto y obviamente los apremios sexuales de los habitantes del antiguo, del territorio, del actual territorio salvadoreño. Por otra parte, creo que el amor también servía para sobrellevar la existencia. Una tercera hipótesis sería que el amor operó como mecanismo de la movilidad social, es decir, se empleó para mejorar socialmente. Y por último, creo que el amor operó como parte del engranaje de las relaciones de dominio. Estamos hablando de 2 términos de relación de dominio. Por una parte, relaciones de género y por otra parte, de relaciones que obedecían al funcionamiento del modelo económico. Eso nos conduce, por ejemplo, al matrimonio. No sé si les ha pasado, pero a veces reconstruir la cotidianidad de nuestro pasado, pues basta con que nos vayamos al campo. Es decir, pareciera que en el campo el tiempo efectivamente va más despacio y que hay cosas que se conservan ahí que ya no, de las que ya no gozamos en la cotidianidad urbana. Hay gente, por ejemplo, en el campo que nunca se ha dado un beso o que no suele tener esas muestras de afecto en público. En la época que nos ocupa había sexo, había afecto, quizás más que amor, pero una forma de amor menos romántica que la moderna. Y sobre todo, más que un asunto sentimental, un juego de necesidades y de interés económico. Veamos entonces. Aliviar las necesidades de afecto y los apremios sexuales. Vamos con la imagen 3, perdón, olvidé decir. Tenemos unas imágenes de apoyo que son más bien ilustrativas, ¿verdad? Son más bien ilustrativas. En la cotidianidad centroamericana, el amor fue, a lo mejor como hoy, un ámbito amplio y complejo, pero simple en su esencia, es decir, expresaba la necesidad de satisfacer las carencias emocionales y biológicas que requería el entorno, que por cierto, además ejercía una fuerte presión, sobre todo por razones económicas, y que hacía la vida una especie de desafío, ¿verdad? Y que la volvía de alguna manera hostil. Digamos que más allá de lo sexual, lo que se desarrolló fueron afectos. Pero para estudiosos, para algunos estudiosos, había amor a Dios y a la patria, había amor al prójimo y a los padres, existía, por ejemplo, también el amor conyugal, pero este amor particularmente se contraponía al amor desordenado impulsado por los apetitos sensuales. Esta forma de amor se tradujo en muchos desórdenes y efectivamente en actos que lesionaban a la sociedad. Había muchos raptos, había muchas violaciones, había muchos estupros, relaciones incestuosas y había ilegitimidad. De todos estos, basta con elegir uno, la ilegitimidad para el caso, para poder tener una idea de qué tanto lesionaban las conductas desordenadas, entre comillas, a la estructura social, a la cohesión social. Fíjense que, por ejemplo, de los documentos que he podido ver, un buen porcentaje de niños eran registrados solamente por sus madres. En algunos casos, estas cifras ascienden hasta el 30%. Y esto que eran los datos oficiales. Estoy diciendo que, en otras palabras, existían muchos niños que no contaban con el reconocimiento del papá, ¿verdad? Y estamos hablando de una de las formas en que se vulneraba la sociedad respecto de conductas que también eran lesivas a la conducta afectiva. Nuestra siguiente hipótesis, la segunda de las hipótesis, tiene que ver con la idea de sobrellevar la existencia. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor.
La sociedad colonial en el actual El Salvador juntó astucia y sentimiento de aventura con la búsqueda de un mejor futuro para los individuos y obviamente para su descendencia. En definitiva, todo sujeto desarrolla acciones para asegurar su umbral de existencia y la forma de sostenerlo o garantizarlo es diferencial en función de las posibilidades y las limitaciones de su contexto socioeconómico. A esto, autores, y de ahí la cita que les acabo de leer, como Laura Massa, definen como estrategias de supervivencia. Las estrategias de supervivencia son además un tema que no es nuevo, que ya comenzó a ser estudiado en América Latina, por cierto, desde por lo menos los años 70, pero que cobra vigencia cuando uno intenta traspolarlo y ponerlo en perspectiva histórica, que es el caso de las situaciones que estamos analizando. Así, uno puede advertir que para el caso, el amor o los afectos por alguien, o que se podían sentir por alguien, y ojo, a veces también este sentimiento se podía aprender. Quiero provocarlos para por si luego tenemos oportunidad de discutir más sobre el asunto, si quieren que hablemos más del asunto. El amor también podía aprenderse. Pero incluso así, a veces las relaciones amorosas, afectivas, también se truncaban. Esto podía suceder por causa del enemigo acechante del amor, es decir, el propio amor, matizado por el deseo, que derivaba en engaños, que derivaba en adulterios, que derivaba en infidelidades. Más adelante vamos a ver cómo se conseguía sobrellevar este tema, ¿verdad? Pero una unión amorosa también se podía truncar con la muerte. Y obviamente también se podía remediar con otra unión. Creo que por razones como las uniones entre viudos es que se puede dimensionar mejor de lo que hablamos. Veamos, fíjense. Tras la muerte del marido, por cierto, eran muchas las viudas que refieren los documentos y que aparecen registradas en los libros que he podido revisar. El primer encuentro de las viudas, decía, con su nuevo estado era precisamente la indefensión, porque se trataba de una sociedad en donde lo que se ejercía con mucho énfasis era el poder patriarcal, es decir, el sentido de protección del hombre, del marido en este caso, hacia la mujer. Segundas o terceras nupcias solían ser la solución para las mujeres, pero ojo, no todas las mujeres podían tener la posibilidad de poder contraer una segunda nupcia o tercera nupcia. ¿Por qué? Pues por razones sencillas. Se trataba de una mujer que, así como podía en algún momento acarrear con deudas, sobre todo acarreaba con hijos que alimentar, y no cualquier hombre se quería hacer cargo de una mujer en esas circunstancias. Pero bueno, lo interesante es que la viudez está expresada en los documentos que también he podido revisar, y por ello llama la atención el porcentaje relativamente alto de uniones con viudo o con viuda que muestran los documentos. Así como las uniones entre viudos, se evidencia que estas uniones en El Salvador colonial fueron un recurso de supervivencia y de mejora. Veamos la siguiente imagen, por favor. La siguiente, gracias. El cuadro, la tabla 1. Ahí está. Estos son datos que he podido consolidar respecto de algunas parroquias de la región pacífica de Centroamérica, principalmente de Guatemala y de El Salvador, y por eso me interesa mostrárselas. Lo que están viendo ustedes son los porcentajes establecidos para la cantidad de matrimonios de o con viudos en las distintas parroquias. En el caso de Tecapa, El Salvador, ¿verdad? Allá por Alegría, actualmente, en 1785, de todos los matrimonios ese año, el 11.53 eran entre viudos o con viudos. En el caso de Suchitoto era 21.80%. Para el caso de Retaluleu, en 1788 fue de 26.31%. Y para el caso de Cojutepec, en 1790, de 13.76%. Chiquimula tiene, en el caso de esta tabla, el porcentaje más alto, 37.5% de los matrimonios efectuados en 1802 se efectuaron entre viudos o con viudo o viuda. Pero, ¿qué tanta presión ejercía el entorno para hacer del amor un recurso para subsistir?
Haciendo un estimado, los documentos indican, por ejemplo, que el sueldo medio recibido por la masa de trabajadores en la región del Pacífico centroamericano osciló entre 6 y 8 reales la semana, en la segunda mitad del 18, sobre todo, con un estimado de 5 personas integrando un núcleo familiar. El sostenimiento al año de este grupo familiar requeriría unas 9 fanegas de maíz, considerando que cada fanega tendría unas 10 arrobas, cada arroba de 25 libras. Al precio medio de 2 pesos la fanega, cuando no había escasez por causa de las plagas, esto suponía un gasto total de 18 pesos. Por supuesto que a este gasto había de sumar el de otros alimentos y el de otros gastos adicionales, de tal forma que se producía una especie de saldo negativo que conduciría irremediablemente a una práctica usual en la época que estamos estudiando, que fue la deuda, ¿verdad? Que normalmente se solía arrastrar por el resto de la vida. Pasemos entonces a nuestra tercera hipótesis, el amor como mecanismo de movilidad social. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Las necesidades llevaban a la gente a unirse en pareja, eso está claro. Porque obviamente no es lo mismo uno que dos. Eso sucede en la actualidad. Y en hacer juntos una vida que separados sería más difícil de sobrellevar, ¿verdad? Pero la unión de una pareja como recurso para sobrevivir partió de un precepto básico. La sobrevivencia, sobrevivir, no impedía mejorar, ¿verdad? No impedía aspirar a una vida todavía mejor. Aquí en principio había que tenerlo claro. Se trataba de, por una parte, no retroceder socialmente ni étnicamente. Por otra parte, mejorar de ser posible económicamente y obtener también de ser posible una situación de bienestar inherente a la naturaleza humana y, por otra parte, para apostarle a un sentido de realización y éxito, ¿verdad? Por eso, la mejora podía venir de la unión con un individuo de la misma situación social o del mismo grupo étnico, pero con mayores posibilidades económicas, claro, o producirse tras la unión con alguien de un estrato étnico o social superior. Esto es lo que se ha dado en llamar el pasaje social y adquirió diversos matices en Centroamérica y en El Salvador. Se observó históricamente en el intenso mestizaje y se observa todavía hoy. No voy a hablar más del mestizaje por razones de tiempo. Además, se trata de una circunstancia que ustedes ya conocen. Pero además se observa hoy, por ejemplo, en cosas tan sencillas como en elegir al mejor padrino, ¿verdad? Se busca al mejor padrino. Lo mismo pasaba en el Salvador colonial. Se buscaba la persona que pudiera encontrarse en una situación económica o étnica más favorable y que en algún momento incluso pudiera servir de paso, de puente para los niños cuando crecieran, una especie para ayudar en ese pasaje social. Cuarto, ahora hablemos del amor como parte del engranaje de la sobrevivencia social. La sobrevivencia en pareja era cuanto más apremiante en tanto que el futuro vital era poco esperanzador en términos prácticos y en términos estrictamente biológicos. Fíjense, por ejemplo, la gran presión que ejercían las plagas o las enfermedades para la época. Vamos a referir nada más un periodo breve. Entre 1769 y 1770, en la región guatemalteca hubo una gran epidemia de sarampión, pero luego vino una más de tabardillo o tifus en 1774 en la misma región. Luego vino una epidemia de viruela entre 1780 y 1781, que se extendió por los actuales Guatemala, El Salvador y Honduras. Y por si fuera poco, años más tarde hubo una grave sequía entre 1810 y 1811. Por último, en el periodo que estamos hablando, una epidemia más de viruela se registró entre 1815 y 1816. Veamos el siguiente cuadro, por favor. Porque este cuadro nos ayuda a explicarnos la edad promedio, a partir de la edad promedio de los fallecidos, de las expectativas de vida de la época. Fíjense, de nuevo tenemos aquí 2 parroquias de Guatemala y 2 parroquias del actual El Salvador. En Mazatenango, en 1776, la media de vida a partir de la cantidad de fallecidos y de sus edades fue de 20.84, es decir, la gente tenía como esperanza de vida un poco menos de 21 años. Para el caso de Cojutepeque,
y este es el dato más escandaloso, más alto, fue de 44 años. Digo escandaloso en términos favorables. Para Chiquimula en 1802 la media fue de 25.2 años. Para Cojutepeque en 1803 de 22.46. Para Suchitoto en 1815 de 20 años. Y para Mazatenango en 1820, y por eso no quería dejar de ponerlo, 19.3. Ahora, no siempre se pasaba en epidemias, pero aún así el índice promedio no deja de ser bajo, ¿verdad? La media de estas cantidades es de 34 años, 34.93, digamos que 35. Yo no desconozco sus edades, pero asumo que muchos de los que están presentes son jóvenes. Ahora, les faltaría poco. A mí hasta me hubieran sacado de la iglesia si hubiera tenido el privilegio de haberme enterrado en una iglesia, ¿verdad? Es decir, las esperanzas de vida eran cortas. Miren, yo me atrevo a pensar, esto todavía hay que confirmarlo, pero yo me atrevo a pensar que esa práctica de los salvadoreños, al menos hasta la generación anterior a la de los muchachos de ahora, de tener muchos hijos, no solo estuvo asegurada biológicamente por la cobertura, los beneficios de la salud de la segunda mitad del siglo XX, sino también de la práctica de tener muchos hijos como reflejo, y de ahí mi especulación, de la apuesta por aprovechar al máximo los años fértiles, los años vitales de las personas. Bueno, por último, en esta parte, el amor fue parte del engranaje de las relaciones de dominio. Eso ya lo dijimos. Para las autoridades, el amor era conyugal y santificado, o era lo contrario. La infracción a la norma era sinónimo de perversión. Al contrato social, económico y moral que representaba el matrimonio, se dice, solo podía contraponerse el amor desordenado, impulsado por los apetitos sexuales. Esto, pues, eso, ya lo insinuamos, ya lo dijimos, pero amerita que nos ocupemos expresamente del tema a continuación. Vamos a la segunda parte. El destino del amor. Y a la siguiente lámina, por favor, la siguiente imagen. Desde la conquista, la Iglesia Católica impuso en sus dominios, en los dominios españoles, en los dominios coloniales, un modelo canónico, ¿verdad? Sus puntos principales pueden resumirse así. Primero, que el núcleo familiar se integraba a partir del matrimonio, único marco legítimo de los comportamientos sexuales. Segundo, que el matrimonio implicaba el sometimiento al rito eclesiástico y la cohabitación de cónyuges y la prole. Tercero, que la vida sexual de las personas solo era legítima dentro del matrimonio y su objetivo era la procreación. Cuarto, solo se debía tener un cónyuge. La persona no podía volver a casarse si aquel vivía. Quinto, la pareja debía guardarse mutua fidelidad. Sexto, los progenitores debían mantener y educar a la prole. Y séptimo, se reconoció un sistema de parentesco que conllevaba la obligación de la lealtad hacia los de su propia sangre. La Iglesia apuntaló así su edificio moral e intentó fortalecer para ello la institución ideal dentro de sus planes, la familia. Quien se unía fuera del precepto establecido por estas leyes canónicas estaba al margen, obviamente, estaba al margen de la ley y tampoco era bien visto. Vivía, como se dice hoy, endamado, vivía arrejuntado. Los conceptos, los nombres asignados para estas prácticas eran, quizás ahora incluso suenan más feos, vivir en concubinato, vivir amancebado o vivir en barraganía. Eso, en teoría, pues hay que decir que una gran mayoría de los habitantes del actual territorio salvadoreño, pues vivían sin estar precisamente casados. Eso causaba más problemas morales para las autoridades.
Y sin embargo era así, ya lo hemos dicho, por la presión económica, elevada por las exigencias del añil. No era para menos. Háganse una idea que 200 libras de hojas del añil eran necesarias para producir de 8 a 12 onzas de tinte, del polvo del añil. Ahora háganse la idea de la cantidad de brazos que requería producir esa cantidad y de la necesidad de la gente, de que la gente se moviera para cosechar esa cantidad de añil. Esto provocaba que muchos hogares se quedaran sin padres, por ejemplo, ¿verdad? Además, consideren que se trató de una sociedad fundamentalmente agraria con una muy reducida élite, con prácticas y hábitos muy relajados, ¿verdad? Extendidos a todos los grupos sociales, una sociedad de distancia. Aquí en territorio salvadoreño estaban las haciendas de los señores de dinero de Guatemala, de la antigua capital, ¿verdad? Eso conducía a una cierta homogenización de las prácticas morales y sociales y de la manera de sobrellevarlas. A esta sociedad además la unía la elementalidad, la necesidad de vivir con lo básico y de vivir para producir, más bien de sobrevivir, consumiendo lo disponible y en consecuencia adecuando lo normativo a esa necesidad. Por supuesto que tenían peso las normas y los convenios, obviamente que en detrimento del amor. Es decir, el amor no podía ser más importante, sobre todo para los que en medio de las limitaciones tenían más recursos que cuidar, es decir, para la gente que tenía más comodidades. De ahí que muchas de las uniones matrimoniales eran verdaderamente acuerdos entre familias o relaciones creadas por conveniencia. Los documentos presentan varios ejemplos, solo voy a leerles uno. En 1771, por ejemplo, María Molina, residente en San Miguel, declaraba haberse casado a la fuerza. Refería que ella se había casado teniendo ella una tierna edad y débil cuerpo, a diferencia de su marido, de cuerpo lleno, como se manifiesta a la vista, es decir, el hombre era grande, ¿verdad? Y siendo de competente desproporción, es decir, que obviamente además ella sentía cierto rechazo hacia él. Hay que recordar que las posibilidades de una relación exogámica, es decir, entre personas de distintos grupos étnicos, estaban socialmente restringidas y que las infracciones ocurrieron con mayor frecuencia en el grupo más dinámico, es decir, en los ladinos o mulatos, y menos en el grupo más marginado, es decir, en el grupo indígena. Eso lo demuestran también los documentos. Sin embargo, los niveles de mestizaje expuestos por los censos y padrones reflejan el avance de las relaciones exogámicas, y ya lo dijimos. Eso se puede advertir en los altos índices de mestizaje que uno puede apreciar a finales del siglo. Ahora bien, vamos a la última parte. ¿Qué pasaba después? Pues pasaba de todo, ¿verdad? Es usual en nuestras sociedades que no se nos diga qué va a suceder exactamente después de que se contrae matrimonio, ¿verdad? Y haciendo cuentas, pues el matrimonio corresponde prácticamente a la mitad de la vida de las personas. Pero en ese todo impreciso también cabía la violencia, ¿verdad? Hablemos entonces, para finalizar, del amor encausado al matrimonio y de cómo eso derivaba en hechos violentos. Bueno, hay que decir que los orígenes de la violencia centroamericana sugieren una reunión de varios factores. Por una parte, me parece, y si bien no se ha estudiado en toda su extensión, la violencia estuvo presente en las sociedades prehispánicas. Por otra parte, la sociedad deriva de la invasión española, ¿verdad? De la conquista, que tiene un origen violento. Esta violencia se hizo indispensable para aprovechar los recursos conquistados, por lo que se institucionalizó. Y recuérdense que ya nos referimos al matrimonio como una institución, es decir, que dentro de las instituciones en las que rigió esta forma de hacer las cosas, también se comprendió al matrimonio. Y en la sociedad colonial, las uniones reproducían la aceptación general de los roles de hombre y de mujer. La primera, la mujer, dedicada al hogar y los hijos, y el segundo, al trabajo y la búsqueda del honor familiar, y si no, al propio honor. En la sociedad del siglo XVIII,
en contraste con la mujer virginal, devota o sensual, prevalecía la imagen del hombre fuerte, poderoso, sexualmente agresivo, jactancioso, guardián del honor, y además vigilante y corrector con ese sujeto sexual y sensual, origen del pecado, causante del pecado, que era la mujer. Todo esto entrecomillado, o entrecomíllenlo, por favor. Esto va a ser importante porque si le sumamos el hecho de que se trataba de una sociedad fuertemente presionada por la economía, muy golpeada socialmente y moralmente vigilada por preceptos muy duros, pues las cosas se ponían todavía más difíciles, sobre todo en las uniones. Voy a cerrar la presentación con un recuento, una breve clasificación de los casos de violencia registrados entre los habitantes del actual El Salvador a finales de la era colonial. Como les comentaba, esta información ha sido obtenida de trabajo de archivo y esta parte en particular refiere la parte que comprende las demandas de nulidad matrimonial. Lo interesante de las demandas no es tan solo la demanda de dilución matrimonial en sí, sino además las razones que conducen a la demanda. Fíjense que de todos los casos, las razones más frecuentes son de matrimonio forzado, de acusar al marido usualmente de bigamia, de tener relaciones de consanguinidad, es decir, que los casados eran primos, por ejemplo, situaciones de consumación previa del matrimonio, lo cual era, ya lo hemos visto, mal visto por la iglesia y obviamente violaba la norma sagrada del matrimonio. El no llevar vida maridable, es decir, hombres que se alejaban del hogar en la mayoría de los casos. Otros diversos, 9, pero la gran mayoría, 18 de los casos, de los demás son 3, 2, 6, la gran mayoría son casos de violencia. Veamos entonces algunos casos. Tenemos, por ejemplo, casos de problemas de género e injurias. En 1793, Juana Antonia Patzin denunciaba haber sido golpeada por su marido. El hombre se llamaba Juan Alexander Tetzin, en casa de María Isabel Cuyo, en Sonsonate. Juan había llegado a casa de María Isabel a reclamarle por hacerle cuentos a su marido, diciéndole que vivía en ilícita correspondencia con otro hombre y que actualmente se hallaba preñada de él. A lo que Cuyo respondió: ¿qué venís a hacer aquí, chucha puerca? Además de otras palabras injuriosas, cito, ¿verdad? Luego de las cuales se agarraron las dos hasta dar en el suelo, quedando ambas golpeadas. Juan Alexandro Tetzin, marido de la declarante y que se hallaba dentro de la casa, por apartarlas, cogió a su mujer, dándole varios pescozones y patadas, y como en esta refriega dio con ella en el suelo entre las piedras, salió con los golpes que adolecen la cabeza. En el mundo colonial, las mujeres resolvieron sus desavenencias y devastaciones afectivas con recursos parecidos a los de los hombres. Pero además las injurias ejercían su efecto perturbador tanto en hombres como en mujeres, desencadenando casos de violencia como el que acabamos de conocer. Por otra parte, también habían situaciones de violencias provocadas obviamente por los celos, por los prejuicios o por sospechas. En estos casos, la violencia podía desatarse por razones simples, en que el hombre viera vulnerado su honor, con bastantes pistas de un engaño o sin ellas. Sirva del caso una agresión, la agresión de Simón Celada contra José Martín por haberlo encontrado sentado a la orilla de la cama de su mujer. En otro caso, se denuncia un caso de heridas causadas por Pedro Martínez a Juan Gertrudis, a quien que él agredió por encontrarlo en su casa mientras su mujer calentaba unas tortillas. Fíjense, las ceremonias cotidianas eran poderosos símbolos de la relación conyugal o de la pareja. Pero otras agresiones podían venir de motivos en apariencia todavía más superfluos. En 1785, por ejemplo, Esteban Pascual Latín había herido a Juan de la Rosa, ambos eran indígenas de Izalco, en Sonsonate, y entonces la denuncia era: Pascual le había dado un aruñazo a Micaela Jerónima.
mujer de la Rosa, por quitarle un pedazo de yuca. Latín reclamó a de la Rosa por haber tentado a su mujer, a que agregó que él no le iba a tentar la suya, es decir, la mujer al otro, y que entonces era un pendejo, dándole con el machete un cinchazo en el cerebro. Otros casos tienen que ver con relaciones ilícitas, donde también está de por medio el resguardo del honor. En 1793, por ejemplo, el indio Juan Guadalupe, el indígena Juan Guadalupe, causó heridas a su mujer, Serapia Argueta, celoso por haberla encontrado charlando con Rafael Alarcón. Por último, no quiero dejar de mencionar casos en que la mujer figura evidentemente como una cosa, pero además referir que existía también el adulterio femenino. Independientemente de los efectos, varios podían ser los motivos del adulterio por parte de las mujeres. En 1799, por ejemplo, al ser preguntada Mercedes Vela sobre su relación con Clemente Rizzo, su amante, la mujer declaró que la relación databa de antes de su matrimonio y que casarse con Rizzo no había sido posible por razones de consanguinidad, seguramente eran primos. Reconocer estas culpas, en todo caso, era una prueba de la interés de las mujeres y de la defensa de sus afectos, ¿verdad? De sus emociones, y a lo mejor de un sentimiento de amor que pervivía ahí, pero que no se había podido concretar por razones que también eran adversadas por la sociedad, biológicamente, pero además adversadas socialmente. Pero además actitudes como la de Vela apuntan a otro hecho de la sociedad colonial, la posibilidad de continuar o iniciar una nueva relación como resultado de una separación. Aunque esto no apartaba a las mujeres, digo las mujeres con énfasis porque eran las que menos se favorecían con esta relación, porque se trataba de una relación indisolublemente santificada que daba facultades al marido para reclamar nuevamente lo que le pertenecía cuando se le antojara. Y bueno, en el caso del Salvador colonial, amor y afecto sujetos a la dinámica social y económica fue la constante, ¿verdad? Y eso sigue siendo así. Porque estas cosas son reflejo en realidad de la dinámica de cada sociedad y de cada momento histórico. Eso en el contexto de que amor y afectos fueron y son una dualidad que da felicidad, pero algo que también debe ser sujeto, ¿verdad? Por las razones que sean. Ténganlo presente cada vez que se enamoren, desde su conocimiento científico, y pueda que incluso se ahorren problemas. Esto es una broma. Gracias por su interés. Quedamos abiertos a las preguntas, al diálogo. Muchísimas gracias por su intervención, doctor, por sus consejos también, de considerarlos posteriormente. Y como usted mismo menciona, vamos a la sección de preguntas en esos momentos. Vamos a dar inicio con el comentario y pregunta de Ernesto Velázquez Flores. Él nos dice, con la globalización sumada a la tecnología, en general el amor y el sexo han dado un giro de más de 360 grados. Estos aspectos han cambiado. Hoy las parejas ya no es como en los 80s y 90, que se buscaba una pareja y era para compartir una vida juntos. Hoy en día las parejas se comprometen, se casan y a los 2 años se están divorciando, haciendo los patrimonios por separado, aunque cuente más, esa es la nueva modernidad. Pues me parece que es un comentario, ¿verdad? Más que necesariamente pregunta. Creo que lo que yo podría abonar del comentario es que, pues sí, son tiempos distintos, ¿verdad? Y aquellos eran otros tiempos. Ahora, miren, lo interesante de esto es que efectivamente, a pesar de que existe la regla, persistentemente hay normas a las que se supone que lo afectivo también debería pegarse, también hay desafíos a esas normas, ¿verdad? La otra vez, por ejemplo, hablábamos del rapto como una práctica en la colonia y el rapto se daba y el rapto a veces se daba con consentimiento de ambos, ¿verdad? Pero a veces también se daba como un abuso, como algo impuesto, ¿verdad?
y el reflejo de una situación de dominio que todavía persiste, por cierto, en la actualidad. Hay mucho que hablar sobre el tema, sobre el comentario. Otro aspecto que me llama la atención es cómo efectivamente sí, el tema de la pareja es importante, sí, como de alguna manera también se vulnera el núcleo familiar, no olvidemos que tiene importancia, sí que a pesar de que no existan reglas, es importante mantener esa cohesión básica, sobre todo de cara a los hijos, y que eso ha sido una constante en nuestra historia, ¿verdad? El desafío de conseguir hacerlo y el desafío de los que desafían la norma para sobreponerse a la norma y consumar la satisfacción de un placer, la satisfacción de un sentimiento, desafiando lo establecido, ¿verdad? Definitivamente diferentes situaciones que van sucediendo. Vamos ahora con Leo Regalado. Nos dice, muchas gracias, doctor Ricardo Castellón, por tan interesante tema. Pregunta, ¿hasta qué punto las estructuras económicas, sociales y de parentesco intervenían en las relaciones amorosas y matrimoniales? Leo, yo creo que igual el tema es bastante vasto, pero yo creo que podemos establecer dos grandes ámbitos. Yo creo que por una parte, respecto del matrimonio, y estoy hablando del matrimonio, yo creo que y de alguna manera del amor, yo creo que por una parte estaban el tipo de relaciones en que, como ya lo hemos comentado y como ustedes también muy bien lo saben, eran convenidas y en las que tenía mucho peso los intereses familiares, los intereses económicos, lo clave que resultaba los vínculos sociales, el padrinazgo, el compadrazgo, ¿verdad? Eh, Bienes que estaban de por medio. Es decir, hay matrimonios que estaban decididamente orientados a fortalecer las relaciones familiares y extender los beneficios económicos y beneficiarse con las repercusiones de esos beneficios. Pero también habían otro tipo de uniones en las que no mediaban necesariamente tantos intereses y, y obviamente no había que reparar tanto en esas cosas. Entonces, lo que yo especulo, lo que yo propongo es que aún en esas relaciones también habían situaciones de interés. Por una parte, para conseguir la realización económica y social, pero por otra parte, para obtener una suerte de realización humana, por simples razones aspiracionales. Por otra parte, por simplemente no estar solo, porque la situación económica era demasiado adversa. Miren, a mí, por ejemplo, me ha parecido, y por eso les compartí el caso de los viudos, me ha parecido bien interesante encontrarse eso en los documentos, porque uno dice, pero ¿y qué tanta necesidad entonces tenían de casarse? Yo creo que podían haber razones económicas, yo creo que podían haber razones de realización personal, pero también habían relaciones, eh, eh, necesidades reales de subsistencia, ¿verdad? Para una mujer definitivamente no era nada fácil sobrevivir sola con sus hijos, ¿verdad? Fíjense las estadísticas, lo que dicen respecto a las expectativas de vida, ¿verdad? Ahora, para terminar con el primer grupo, con el de los matrimonios arreglados, por razones fuertemente económicas y sociales, determinantes, más importantes, lo que les comentaba, no era más importante el amor, no era más importante lo que se pudiera sentir. Eso se podía aprender. Y uno percibe en los documentos casos en que la apuesta es a que la gente aprenda a quererse, ¿verdad? Total, no era algo tomado como lo tomamos en la actualidad, pues, ¿verdad? Ni como sucede en las telenovelas, en que la muchacha desafía a la familia que es de dinero por irse con el muchacho que es pobre. Sí pasaba, ¿verdad? Pero también pasaba lo contrario, es decir, el amor era algo que se podía malear en función de las necesidades y en este caso también de los apremios, ¿verdad? Gracias por su respuesta. Vamos ahora con el comentario
comentario y pregunta de Ocelopi Herrera. ¿Y las prácticas incestuosas o la costumbre que una niña a muy corta edad debía acompañarse especialmente con alguien mayor? En general, era una práctica, y así lo demuestran los documentos, que los hombres fueran mayores. Podemos comenzar por eso. Y era también una práctica abusiva, creo que hay que decirla. Este, Lamentablemente los documentos lo registran muy poco, sobre todo porque además era usual. Es curioso, pero los matrimonios en edades tempranas, sobre todo en los casos de las mujeres, aparecen consignados fundamentalmente para el grupo indígena. Además, el grupo indígena es el más inclinado a consumar matrimonios. Posiblemente también había una suerte de presión económica aquí, porque a determinada edad era importante pagar tributo y a determinada edad los hijos estaban obligados a pagar tributo. En algunos casos es escandaloso porque a los 12 años ya se consideraban adultos, por ejemplo. Luego, pues si hubieron prácticas abusivas, que a lo mejor no quedaron consignadas precisamente porque se era consciente del abuso. Como digo, los documentos en ese sentido se quedan cortos. Así como sucede en el caso de los matrimonios, sucede lo mismo con el caso de los bautismos, o sucede incluso con las defunciones. Era la constante, fue la constante. No podemos precisarlo. Lamentablemente, para los casos, por ejemplo, para los casos del caso que les refería, el caso de los ilegítimos, solo lo podemos conocer a partir precisamente de los casos en que aparece registrado el niño solo por la madre, ¿verdad? Y los casos como estos, de pedofilia, de relaciones incestuosas, de estupro, solo son posibles de conocer con cierta precisión a partir de los autos criminales. Y ahí aparecen, ¿verdad? Aparecen, pero aparecen así tipificados. Lamentablemente no es suficiente información como para poder clasificar y consolidar, ¿verdad? Falta especificidad. Ahora vamos con Morales M. Aarón. Dice, excelente ponencia. Una pregunta. ¿Quiere decir que estas uniones o relaciones entre personas de una misma etnia, pero con mayores posibilidades, son ejemplo de hipoginia o de hiperginia? ¿Y estas uniones presentaban patrones diferenciales entre edades, es decir, la mujer más joven que el hombre y viceversa? Bueno, pues algo lo dijimos ya, ¿verdad? Lo que pasa es que hay prácticas que eran consideradas normales, ¿verdad? Miren, hay casos, uno se encuentra ahí casos de hombres de una edad bastante avanzada y mujeres muy jóvenes, ¿verdad? La otra vez, por ejemplo, me encontraba el caso de un hombre de 54 años y de una muchacha de 16. Y ustedes saben que en nuestros países en nuestro país eso se prolongó. Es más, todavía deben haber relaciones de ese tipo. O deben de ocurrir situaciones de abuso de ese tipo y que están escondidas. Entonces sí hubieron casos así. ¿Qué se puede decir, verdad? Son las conductas sociales. Ya de ahí para allá, pues serían otros los análisis que habría que hacer, ¿verdad? Pero sí ocurrieron los casos, sí habían inclinaciones a que ocurrieran esas cosas, sí de alguna manera también estaban justificados, ya lo hemos dicho, mucha gente lo hacía. Miren, casos igualmente graves son los casos de relaciones de hombres de Dios, de sacerdotes, con mujeres y que vivían haciendo una vida como de matrimonio, ¿verdad? Pero nadie decía nada porque se suponía que era la persona que ayudaba al cura, ¿verdad? Y a lo mejor nadie tampoco hacía demasiado escándalo porque igual ese nadie, esa persona también lo hacía, ¿verdad? Entonces, esta sociedad nuestra era una sociedad bastante particular. Yo insisto, como era una sociedad de distancias, como era una sociedad relativamente marginal, digo relativamente porque no lo era del todo, pero era de distancia, de tierra adentro del interior, ¿verdad?
Entonces, así como había muchas vulneraciones a la norma, había mucha complicidad en la vulneración de las normas, ¿verdad? Gracias por su respuesta. Vamos ahora con el comentario y pregunta de Carlos Felipe Osegueda. Excelente investigación, estimado doctor Castellón. Mi pregunta es, ¿qué tipo de castigo le dieron a los peninsulares por violar a la india y a la negra en tiempos coloniales? ¿Hay registro de ello? No, excepto de azotes, ¿verdad? Era la práctica más usual. Me gusta su apellido porque yo también soy Osegueda. Me gusta porque es doble Osegueda usted. La práctica usual eran azotes y eso está registrado. Mire, yo creo que aquí más la cuestión es si las castigaban, si castigaban o no castigaban a los hombres, ¿verdad? Y si los castigaban, es decir, además estaba penalizado y la ley mandaba y la religión mandaba que se los castigara. Y era mal visto. Miren, si hubo un motivo, por ejemplo, para que se consumaran algunos matrimonios en exogamia, es decir, entre grupos étnicos distintos, fue precisamente que también se mandaba que relaciones, a pesar de que estuvieran, de que los pretensos, de que las personas pretendidas a casarse pertenecieran a grupos étnicos distintos, si había una consumación sexual al margen del matrimonio, que era mal vista por la religión, pues se consumaba el matrimonio. Y más que eso, miren, ustedes conocen la leyenda negra, el tema de la especie de satanización de la conquista, no voy a justificarla, pero la legislación española era bastante severa también en esos casos y era bastante completa también en esos casos. Ya si no se aplicaba la legislación era otra cosa, ¿verdad? Pero yo he podido, por ejemplo, documentar casos hay un caso bien particular de una esclava demandando a su antiguo amo porque él le ofreció a cambio de su virginidad la libertad, ¿verdad? Y no solo se quedó con la virginidad de ella, sino que además la dejó embarazada. Entonces la mujer lo demanda, la muchacha lo demanda, ahí dice que es una niña, lamentablemente no pone edad. Si hubiera sido un caso igual de abuso, ella lo demanda y su demanda es recibida y es procesada. Al final se dictamina a favor de la hermana del fallecido, porque el pleito se dirime en función de si el hijo que va a tener la muchacha, como es esclavo, va a pertenecer a la familia del muerto. Es decir, el curso de la investigación toma otro curso, pero de que hay una demanda, ¿verdad? Insisto, y era mal visto. Es decir, una de las razones que en cualquier caso podía contener a un hombre a no cometer un abuso con su esclava era precisamente que podía ser mal visto. Ojo, entonces lo hacía en secreto, ¿verdad? No era tampoco que entonces se portaran bien, entonces lo podía hacer en secreto, pero era mal visto. Él sabía que Dios lo podía castigar, ¿verdad? Entonces, de ahí esa doble relación, esa ambigüedad de la que también hablábamos, ¿verdad? Interesante los momentos. Tenemos un comentario adicional, siempre de Carlos Felipe Osegueda. Por otro lado, tengo una inquietud. ¿Hay registro documental que los hacendados coloniales podían buscar mejoras de la raza apareando negros con indias sin ser sancionados por alguien? Lamentablemente hay poco registro. Yo lo que he encontrado son situaciones de las que uno puede deducir actos de ese tipo. Mire, Osegueda, hay casos, por ejemplo, casos frecuentes son de pocos matrimonios entre esclavos o de pocos matrimonios con esclavos. Y eso ya dice algo. Eso confirma que, como en otras regiones de América, pasó en México, por ejemplo, pasó en Colombia, los amos destinaban a las esclavas como meras reproductoras de pieza de esclavo. Y entonces era más conveniente evitar que se casara para que se quedara teniendo esclavos, reproduciéndose, ¿verdad? Ese es el caso, esos son los casos que uno puede advertir. Ahora,
casos en que intencionalmente se consumara, eso es difícil de saber. Es decir, de que el amo los obligara, ¿verdad? Es difícil de saber, pero lo que sí es confirmable son los casos. Es decir, hay matrimonios, está documentado, matrimonios de esclavo con mulata libre o esclava con mulato libre. No sé si usted pregunta por qué José Antonio Fernández, por ejemplo, que ha trabajado el tema del añil en la región y ha tocado el tema social, también lo refiere. Es más, también se refiere como un recurso de reproducción de mano de obra para el siglo XVII. Sí, yo creo que sí pasó. Yo creo que sí pasó y uno lo confirma en las actas matrimoniales, ¿verdad? Lo que pasa es que no ocurre con frecuencia ni es sólido, ¿verdad? Como estos casos de abuso que también recién referíamos, ¿verdad? También tenemos la intervención de Héctor Raúl Greni. Doctor Castellón, muy interesante su ponencia, gracias. ¿Hay fuentes que hablen de la violencia doméstica entre los esclavos? No, doctor Greni, lamentablemente no, y qué gusto verlo y saludarlo. No, lamentablemente no, y no he encontrado, ¿verdad? Como otras cosas entre los esclavos, de la esclavitud sabemos tan poco. Sin embargo, yo creo que vamos encontrando precisamente por poquitos. Yo, por ejemplo, con esta investigación, al menos entre 1700 y 1775, por el registro de autos mortuales, me he encontrado a 100 esclavos, un estimado de unos 90 y tantos, 90, casi 100 esclavos. Y eso es importante porque recuérdense que mucho hemos hablado de la poca presencia esclava en territorio salvadoreño. Otros detalles interesantes que uno se encuentra en los documentos que hasta ahora no se sabían es, por ejemplo, o se saben muy poco, son casos frecuentes de esclavos mulatos. ¿Verdad? Eso lo conocemos, lo sabemos todos, es decir, esclavos que no eran necesariamente de tez oscura, no se reconocen necesariamente como africanos. Y si no, en todo caso, no son esclavos bozales, son mulatos. Y casos incluso de mulatos blancos. Casos de mulatos blancos han estado documentados para Nueva España, para México, pero para nuestra región, pues hasta donde yo sabía, no, ¿verdad? Y ahora que me los encuentro, pues me produce mucha alegría encontrármelo. Ojalá sí podamos seguir encontrando cosas, ¿verdad? Como el caso de los casos de violencia. Es posible, podemos especular que sí hubiera violencia, lo que sí puedo referir, Héctor, ahora que me acuerdo, es un caso de desaveniencia. Es decir, hay dentro de los documentos estos estudiados relacionados con demandas de nulidades matrimoniales, está el caso de un esclavo que responde a la solicitud de nulidad de su mujer, que es una mulata libre, reclamándole, diciéndole que él ha hecho todo por complacerla y ella aún así no está satisfecha. Y eso es bien curioso, porque en nosotros persiste la idea del esclavo subyugado, abusado, encadenado, y en nuestra región las relaciones de esclavitud fueron de otro tipo, ¿verdad? Pues este esclavo en particular se había casado con esta muchacha, se la había llevado a vivir con él, ella no había estado a gusto y él se fue a vivir a otro lugar con ella. Y uno dice, ¿y el amo qué hacía aquí? Y eso no fue todo. A ella no le gustó y se fueron a vivir a otro lugar más y y de ahí fue que se regresó a la casa de su mamá. Y entonces, pero de nuevo, ¿ve? Entonces este esclavo ¿cómo, verdad? ¿Quién lo controlaba? ¿Qué tanta libertad tenía? Así hay varios casos. Así hay varios casos hay esclavos, por ejemplo, que son los mecenas de las fortunas que dejan las personas que mueren. Ese era el tipo de esclavitud que había en nuestro territorio. Entonces, en esas circunstancias, creería que sin duda también habían casos de maltratos y de relaciones difíciles, complicadas, ¿verdad?
Interesante. Nuevamente tenemos un comentario y pregunta adicional de Carlos Felipe Sellado Sayeda. Y finalmente, ¿cuál fue el papel de la Iglesia ante estos abusos de mestizajes y violencia familiar de la colonia? Hay registros. Y por otro lado, si se han documentado embrujos o hechizos de amor de hombres y mujeres, ¿qué tipo de tratamiento dieron a esas prácticas en tiempo de la colonia? Voy a comenzar por el último porque es el más emocionante. Sí hubieron casos y fueron llevados por la mismísima Inquisición. Lo que pasa es que muy pocos. Y yo recuerdo, de momento recuerdo, por ejemplo, yo que he registrado el 18, de momento solo recuerdo 2 casos de brujos, uno de Oriente y otro de Ahuachapán, me parece. Miren, Ahuachapán era una zona de brujos. Bueno, en fin, no queda claro al final qué sucede con estas personas. Otros casos de brujería o acusados por la Inquisición fueron llevados en el siglo XVI o XVII, muy puntuales, y nunca se consumaron las ejecuciones sumarias, por ejemplo, las incineraciones. Muertos por hoguera nunca tuvimos en territorio salvadoreño, al menos en territorio salvadoreño. Pero muy, muy contados, muy pocos. Casos que llaman la atención también llevados por la Inquisición son los casos de homosexualidad. Hay, por ejemplo, después ya en el siglo XIX, hay al menos 3 casos registrados y que, por cierto, están catalogados como demencia nefanda, ¿verdad? O sodomía, ¿verdad? No existía el término homosexualidad, es un término acuñado tiempo después, ¿verdad? No está claro tampoco el castigo. Lo interesante en estos casos es que el caso del brujo podía ser, brujo entre comillas, ¿verdad? O el curandero podía ser, la gente estaba acostumbrada a convivir con los brujos. Es que miren, además no habían médicos. Cuando la independencia, cuando se firma la independencia en 1821, el registro de médicos de San Salvador es de 3, ¿verdad? Pero entonces, el curandero, ya, lo que quiero decir es que la gente pasaba más el curandero que necesariamente los casos de sodomía o de demencia nefanda. Me estoy refiriendo al rechazo social y al castigo social, ¿verdad? Que creo que era todavía más complicado, más difícil de manejar, porque total, si legalmente lo que hacía la corona era mandar a azotar al acusado, pues eran situaciones de dolor, pues se arriesgaba la vida, de acuerdo, pero el rechazo social en el caso de la homosexualidad, por ejemplo, era un tema mucho más grave. Y no recuerdo la primera parte de la pregunta, me emocioné hablando de los casos de brujerías. No se preocupe, en esos momentos de ¿Verdad? la ¿Cuál fue el primera papel de la parte de iglesia? la pregunta. Pues mire, se procedía con las leyes. Lo que pasa es que aquí tenían que ver, entre otras cosas, las influencias, ¿verdad? Si se trataba de personas públicas, funcionarios, personas con poder político y económico, los casos eran llevados con una enorme delicadeza y favorecían como a quien tenían que favorecer, por una parte. Eh, eh, en la mayoría de los casos se decantaban a favor de los hombres, también hay que decirlo. En ese caso lo que procedía era, mientras se llevaba el caso, estoy hablando de las personas acomodadas, las personas que tenían determinado poder. En ese caso, con las mujeres se procedía a depositar la mujer como un objeto, es decir, se agarraba a la mujer y se depositaba en una casa, normalmente en una casa de familia, de una buena familia, católica, obviamente, que podía vigilarla en su conducta moral mientras se dirimía el tema en cuestión. Y ya les digo, en la mayoría de los casos los favorecidos eran los hombres, aunque a veces también hay casos de mujeres que son de familias poderosas, que incluso tienen el apoyo de los clérigos, en que pues eso tiene mucho peso. Hay un caso bien particular de una niña burlada entre comillas, por un muchacho eh, de ¿cómo se llama? De Apaneca, de apellido Ruano, no, Rauda, de apellido Rauda. Ella lo denuncia porque la tiene embarazada y ya le tiene un niño de él. Pero el hombre a todo esto le había dado como garantía, este es un tema del que no hablamos, una prenda,
¿verdad? Como garantía de matrimonio, ¿verdad? Y era demasiado, ya era el colmo. Entonces lo denuncia con el cura, la muchacha era de una familia con algún poder y el cura incide como para que prendan a Rauda, y lo obliguen a pagar por los niños y a casarse, ¿verdad? Que así hubiera estado completo el asunto. Lamentablemente ya no se sabe qué más sucede, pero Rauda lo hacen entrar en cintura. Son las cosas con las que tenían que ver. Si ya era gente más normal, con menos poder, pues ya o no se hacía nada, ¿verdad? O se hacía muy poco, ¿verdad? Vamos a la intervención de Marlon Escamilla, comentario y pregunta. Hola Ricardo, muchas gracias por tu ponencia. A tu criterio, ¿el ejercicio de las estructuras de poder dentro del matrimonio estaban relacionadas o vinculadas a una estructura religiosa intrínseca en el rito del matrimonio? A ver, Marlon, un gusto saludarte también. Qué bueno saber de vos. Pues Marlon, según entiendo tu pregunta, pues sí, ¿verdad? Ahora, si nos referimos al rito específicamente, pues el rito, digamos que tenía tres partes importantes. Por una parte había que hacerlo con un sacerdote además autorizado para para consumar el matrimonio. Tenía que estar hecho ante la iglesia, es decir, ante la iglesia, el edificio. Y si no era así, tenía que certificarse en la iglesia. Voy a decir más de tres. Tenía que ser con testigos. Usualmente se trata de 2 padrinos y otras veces hay 2 padrinos y 3 testigos. A veces cambió la modalidad. Usualmente los padrinos además eran una pareja de un matrimonio probado. Ellos además, y eso también queda certificado, eso incluso queda certificado en los documentos, en el acta de matrimonio. Ellos además, el sacerdote tenía que tener fe de que eran católicos practicantes, ¿verdad? Y además había que anunciar el matrimonio en 3 ocasiones, al menos. Y yo creo que este rito sigue siendo igual en la actualidad, ¿verdad? Había que anunciarlo para ver si había alguna oposición o si había algún impedimento. Los impedimentos más comunes tenían que ver o con el tema social, pero la verdad es poco relevante en los documentos, o y este sí es relevante, relaciones de consanguinidad, es decir, si había alguna relación familiar cercana. Ya hemos visto el caso de los primos. En esos casos, incluso se podía apelar a las autoridades eclesiales para que aún así se superara se llamaba un proceso dirimente, se superara la dirimencia y entonces se procediera al matrimonio. Y pasaba, es decir, habían primos que se casaban, pues. Y es interesante la razón. Hay casos en que la razón es simple. Ya no hay más españoles con los que casarse, por ejemplo. Ya no hay más muchachas españolas con las que casarse, y así lo ponen, ¿verdad? Lo que denota nuevamente la relevancia que tenía el tema de la pertenencia étnica, ¿verdad? Y el tema del cuidado que había que tener en la consumación de un contrato económico y social, sobre todo para los grupos a quienes les interesaba tanto. Bueno, interesante realmente el tema. Muchísimas gracias, doctor Castellón, por la respuesta que ha brindado a todas las personas que han estado pendientes de este en vivo. Agradecerle muchísimo también por su tiempo, desearle buenas noches. Sabemos que ya estamos atrasando su hora regular en esos momentos. No, muchísimas gracias por su tiempo, por ser parte de este FOSESA. Esperamos tenerlo nuevamente en otros eventos que realicemos, y solamente un tema bastante interesante. Sí, es un tema interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sus preguntas. Vamos a seguir trabajando en esto, ¿verdad? Me queda decirles que la Academia Salvadoreña de la Historia tiene su Twitter, que pueden seguir, es ahistoriasb,
Me parece que está ahí, en la última diapositiva está, ahí está. Hay Historia SB. Yo tengo una cuenta Instagram, es JRCO, todas con punto, excepto la O del final. Y por último, anunciarles que en la última semana de octubre vamos a comenzar a implementar, vamos a iniciar las cátedras de historia de este año, ¿verdad? Así que información pueden encontrar también en Twitter. Por mi parte, pues estoy a su disposición, ¿verdad? Esto que les he mostrado forma parte de una investigación, como les decía al principio, que está en proceso. Espero estarles regalando más información pronto o estarles ofreciendo finalmente un libro que es la aspiración final de esta investigación, que espero también terminar pronto aquí en la Universidad de Colonia. Excelente saber eso. Vamos a estar pendientes de las redes, de las noticias y de próximos eventos de publicación de su libro también próximamente. Muchísimas gracias nuevamente. Okay. Buenas noches a usted. Gracias. Y quedamos pendientes también. Ahora, muchísimas gracias a todos por estar pendientes de este en vivo. Agradecemos por su tiempo, por estar pendientes de todas las actividades que estamos realizando. Y recuerden que el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, nuevamente vamos a tener actividades. Vamos a tener ponencias de estudiantes, algunos que incluso son miembros de nuestro comité FOSESA 2020. Les esperamos a esa hora. Pueden recibir notificaciones si le dan seguir a nuestra página. Y buen provecho a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana y que pasen una buena tarde.